Bienvenidos a todos a la clase de Academia Cristo, como dice en la pantalla. Vamos a estar estudiando nuestra lección 7, que es Jesús en casa, en Galilea. Volvió a de donde vino y bueno, hay algunos temas muy interesantes que vamos a ver hoy en Lucas 4, del 14 al 30. Es la clase penúltima. La próxima vez será nuestra última clase. Y bueno, vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y empezamos con una oración, como dice en la pantalla. Y oremos. Amado Jesús, todo el mundo debería amarte, pero sé que eso no es verdad. En realidad, sé que no siempre te amo como debería amarte. Perdóname. Recuérdame cada día, por medio de tu palabra, el gran amor que tú tienes para mí y para todos los seres humanos. Y ayúdame a amarte cada día más y a creer todo lo que tú dices. Amén. Voy a permitir que entren algunos. Permiso. Bueno, ya saben estas cosas, ¿cierto? Mostramos respeto, llegamos a tiempo a todos y en el grupo. Ok, ahora quiero hablar un poquito acerca del proyecto final. Como dentro de 8 días será nuestra última clase. Van a tener 10 días después de eso para cumplir la tarea final y recibir crédito para ello. Y voy a compartir en la pantalla el documento que compartí con ustedes. Solo quiero que quede muy claro lo que se exige, y si hay alguna duda después de esa explicación, voy a dejar un poco de tiempo para eso. Estoy compartiendo la pantalla aquí. Bueno, ¿qué es el proyecto final para este curso? Como estamos aprendiendo el método de los 4C, trabajando con los 4C, la tarea, este proyecto final es preparar para dar una clase de los 4C, pero solo preparar. No van a dar la clase, eso va más adelante, van a tener la oportunidad de reunir un grupo, todo eso. Por ahora, solo van a prepararse y pensar en cómo daría una clase de estas. Hasta aquí. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer? Pueden descargar este documento. Es un Word. Pueden poner tu nombre completo. Si yo estuviera haciéndolo, yo pongo, hay que guardarlo en una manera que se puede editar. Espera, voy a volver a abrir. Profesor, pero ese se llena, perdone, porque ya yo he hecho varios. Ese se Sí, llena y cuando se termina, en la parte derecha superior, bueno, yo lo envío desde mi teléfono y ahí viene compartir y entonces se le da compartir y buscan el interno suyo en WhatsApp y se lo pueden enviar ahí. con este compartir aquí. Sí, Pero señor. en el celular se puede hacer. Eso sería tal vez lo más fácil. Y pone su nombre, pone la fecha. ¿Qué clase va a elegir? Va a elegir uno, Juan Bautista.
Listo. Formen un plan para enseñar. Leí la historia por lo menos 2 veces. Voy a volver a leer la historia 2 veces más y poner sí o poner un X. Listo. ¿Cómo va a comenzar? En una manera que capte la atención. Ahora, Juan bautiza a Jesús. ¿De qué voy a hablar? Aquí tendría que pensar un poquito. ¿Y cómo voy a captar la atención? Voy a hablar del bautismo. Voy a hablar que la relación entre un padre y un hijo, como Dios abrió, pues los cielos abrió y dijo, este es mi hijo amado. Uno podría pensar en algo así y escribir una frase acerca de eso. Es como una introducción. ¿Cómo voy a introducir? Y ahí pongo una frase para introducir. Aquí, ¿cómo va a contar? Y pongo aquí en mis propias palabras. Y aquí voy a llenar las preguntas. ¿Quiénes son los personajes? Jesús, etcétera. Aquí los objetos y lo voy a llenar totalmente y enviarlo al profe, a mí. ¿Hay alguna duda acerca del proyecto final ahora? Entonces simplemente elegir una de las historias, llenar el formulario y pensar cómo daría la clase. Bueno, ya estás pensando en ser profesor, pero todavía no vas a dar la clase, sino solo planear. Excelente. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesor. Excelente, estoy compartiendo el PowerPoint. Bueno, actividad de apertura. Vamos a ver la mapa. Aquí está. Bueno, esas cosas tienen que ver con nuestra historia de hoy, en donde estamos. Galilea es esa región aquí. Y el mar de Galilea está en Galilea, pues. Nazaret es una ciudad que está como en la mitad de Galilea. Cana está cerca de Nazaret. ¿Qué pasó en Caná? ¿Quién se acuerda? El primer milagro que hizo Jesús Sí, del vino las bodas en en las bodas. Caná, cierto. Entonces fue muy cerca. Son como vecinos, amigos y fueron para celebrar. Capernaum. ¿Qué pasó en Capernaum? Aquí está. Damaris. En Capernaum, Jesús llamó a sus primeros discípulos e hizo milagros también ahí. Hizo muchos milagros, pasó la primera parte de su ministerio, fue basado ahí en Capernaum. Muy bien. Bethsaida está aquí, Corazín al otro lado. Y ahí, ¿qué pasó en esos lugares? Jesús predicó y fue como rechazado en esos lugares. Bueno, ahí tenemos más o menos una idea en dónde estamos radicados.
Um, Está bueno tener alguna idea de estas cosas. Algún día quiero visitar, pero todavía no me ha dado para poder visitar. ¿Alguien puede leer este pasaje de Isaías 9 que tengo en la pantalla? ¿Algún voluntario? Catherine, por favor. Catherine. Así dice la palabra de Dios. Isaías 9:1-2. Pero no siempre habrá oscuridad para la que ahora está angustiada. En los primeros tiempos, las regiones de Zabulón y de Neftalí fueron afligidas, pero en los últimos tiempos se llenará de gloria el camino del mar, al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sí, la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombras de muerte. Amén. Muchas gracias. Aquí las regiones de Zabulón y Neftalí, si vemos una mapa de los tribus y sus tierras, nos damos cuenta que esa región es la región de Galilea. Entonces aquí Isaías está profetizando acerca del ministerio de Jesús en Galilea. Ahí la gran luz para los gentiles. Muy interesante ver Jesús obrar ahí en cumplimiento de esa profecía. Muy bien, vamos a entrar en nuestra historia. Voy a dividirlos ahora en grupos y van a hacer las primeras preguntas en grupos. Quiero hacerte una pregunta, profesor. Claro que sí. Ajá. Ahorita leyeron Isaías. Perdón. Isaías 9, 1 y 2. 9, 1 y 2, perfecto. Y esa era la profecía. Sí, eso es, sí, una profecía en los primeros tiempos de las regiones de Zabulón. Fueron afligidas, Ajá. pero en los últimos tiempos se llenará de gloria el camino del mar, el mar de Galilea, al otro lado del Jordán, en Galilea, de los gentiles. Está profetizando ese ministerio de Jesús cuando llega la luz, ¿cierto? Muy Y bien. viene con milagros. Okay. Muy bueno tenerlo claro. Gracias por la pregunta. Voy a dividirlos así. Gracias. Bueno. Van a hacer las preguntas de considerar hasta el problema. Vamos a conversar el problema juntos. Entonces, en grupos van a discutir los personajes, objetos, dónde ocurrió, que ya hablamos un poco, cuándo y cuál es el problema. Hay 12 aquí, 13 aquí. Entonces voy a ponerlos en grupos y voy a check. 4. Listo. Entonces, ¿está claro? Las preguntas hasta el problema. Están abiertos los salones. Pueden entrar. Veo que algunos han entrado
Y algunos quedan ahí. Bueno. ¿Cómo estamos? Bienvenidos nuevamente al grupo principal. Parece que perdemos algunos en el cambio. Vamos a ver. Ah, no, van llegando. Falta Yuraima. Falta Yuraima. Ahí está entrando. Ay, perdón, me salí sin querer. Muy bien, vamos a seguir. Voy a compartir la pantalla. Estamos grabando la clase todavía, pero no grabé las conversaciones que tuvimos en los grupos. Lo que pasó en los grupos se queda en los grupos. Pero nosotros vamos a seguir aquí. ¿Quiénes son los personajes? Jesús, el pueblo de Nazaret, los de la sinagoga, los objetos. Realmente solo el rollo, un poco más, pero es el principal. ¿Dónde ocurrió? En Nazaret, en Galilea, en una sinagoga. Ahora nos toca la sinagoga judía. ¿Qué es una sinagoga? Es un templo, es parecido al templo. Vamos a ver qué podemos decir. Una sinagoga. Desde que el pueblo de Israel estuvo en Babilonia, judíos establecieron casas de adoración. Y eso es lo que es una sinagoga, para que los judíos se congreguen para adorar a Dios, para estudiar la palabra. Entonces realmente es más parecido a como una de nuestras iglesias de hoy en día, más parecido a una iglesia que el templo del Antiguo Testamento. No hubo sacrificios, pero ahí estaba la palabra de Dios, llegaba la gente para adorar juntos, había algún tipo de liturgia en donde recitarían el Shema. ¿Qué es el Shema? El Shema viene de Deuteronomio 6:4 y dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y ahí llegarían para leer las escrituras y rabís o profesores, maestros de la ley darían la lectura y explicar una lectura. Entonces Jesús llegó a uno de estos. Lo invitaron a leer las escrituras y explicarlo. ¿Y qué dijo él? Ahí se cumple, aquí. Yo soy el cumplimiento de eso. Hoy se está cumpliendo esta escritura delante de ustedes. Eso, y ese momento, para mí es un momento como muy poderoso, que él está como, ya estoy aquí, soy yo. Es como, para mí eso me da, hay como una energía ahí de escuchar a Jesús decir: aquí estoy, el cumplimiento de todo. Muy bueno, eso es una sinagoga. Es como una iglesia para los judíos. Y en los días de Jesús todavía tenían pues esas sinagogas. Y hoy en día, si uno va
Pues donde se congregan los judíos. Se congregan en sinagogas. Hoy en día se quedan con la misma palabra. Y es la misma idea de estudiar el Torah, el Antiguo Testamento. Desafortunadamente, la gran mayoría de los judíos no reconocen a Jesús como su Salvador. Y entonces siguen esperando un Mesías. Y es algo muy triste porque no va a venir otro Mesías, solo Jesús es el Mesías que ya vino. Cuando ocurrió al principio del ministerio de Jesús, los eventos que ocurrieron. No, ¿cuál es el problema? Ahora quiero escuchar qué fue la mejor idea que escucharon en su grupo. ¿De cuál fue el problema? Si llegaron a conversar de eso. El hermano que habló, que dijo la incredulidad. Luis Bello, Luisito. Sí, gracias. No, hablábamos acerca de para nosotros el problema fue la incredulidad, debido a que resulta difícil si nosotros también nos ponemos en el contexto, si hoy vendría alguien a decirnos yo soy el Mesías y es un vecino o un familiar, se nos pondría muy difícil creerle. Entonces también nosotros caemos en esa incredulidad. Y también cuando nos presentaron a Jesús, muchas veces lo hemos negado, y no creyendo que Él era nuestro Salvador. Entonces, el problema ahí que vemos es que a ellos les costaba creer que uno que había nacido ahí, que estaba con ellos, era el ungido de Dios, era el Hijo de Dios, era el que venía a salvar a la nación. Muy bien. ¿Alguien tiene algo para agregar la incredulidad de la gente? Uno de su propio pueblo. Bueno, yo agregué, profesor, yo sí dije que lo querían matar. También eso es un problema. No fue el tiempo para morir para Jesús. Entonces, sí. Bueno, ¿quién nos puede contar rápidamente los eventos de esta historia? Yo voy a empezar. Jesús estuvo 40 días en el desierto. Eso es como el contexto antes de la historia. Llegó a Galilea, a su pueblo. Fue a Nazaret, a la sinagoga en Nazaret. Ahora alguien sigue y termina la historia. Como era costumbre que Jesús siempre de los días sábados iba a las sinagogas, en ese día llegó a la sinagoga de Nazaret, llegó al templo y estando ahí llegó el momento de leer la palabra. Entonces él se paró, recibió el rollo para leerla y de hecho la leyó y él dijo que hoy se cumpliría esa profecía. Bueno, ¿alguien puede seguir de ahí? Cuando Jesús predicó que Él fue el cumplimiento de la palabra, ¿qué pasó? ¿Continúo, pastor? Sí, si quiere. Entonces, después de la lectura de la palabra, de la profecía, entonces ahí se sublegaron las personas incrédulas que estaban ahí, pues Jesús le tocó salir del templo y salió corriendo y las personas lo perseguían porque querían tirarlo hacia un barranco que estaba ahí. Llegó hasta el borde y él pues se devolvió, su poder divino
hizo que las personas se calmaran y él pasó otra vez por el medio de ellos y ahí se calmaron ya las personas que lo seguían. Fue muy interesante como el video lo puso. Pues yo no sé cómo lo había imaginado, pero cuando él empezó a caminar, se quedaron la gente así y lo vio pasar. No sé si lo había imaginado diferente, la gente todavía enojado y él pasando y ellos se quedaron ahí, no sé exacto, pero no sé, fue algo interesante cuando vi el video. Bueno, esos son los eventos de la historia. Se resolvió y más importante, el cómo. Es muy importante. ¿Qué dicen? Sí, sí se resuelve el problema. ¿Aló, profesor? ¿Y cómo? Bueno, Jesús da testimonio fiel en medio de los nazarenos con su vida perfecta. Él fue tentado, pero no pecó. Y declaró, ¿no? Que hoy se cumplía, bueno, en la sinagoga dio ese testimonio. Hoy se está cumpliendo esta escritura delante de ustedes. Y también cuando querían matarlo y pues como qué palabra se pudiera utilizar ahí como no escabulló, no, pasó por en medio de ellos, o sea, se retiró pasando por medio de ellos y no le pudieron hacer daño. Sí. Seguimos con Luis. Sí, respecto del video, cuando lo veía, a mí también me causó la misma impresión, que a veces imaginaba Jesús mirándolo, a ver si alguien se animaba a hacerle algo. Acá vemos algo más cerca de la realidad, ¿no? De lo que considero que habrá pasado. Él pasó y como que ellos, sus ojos fueron velados, que no podían ver, no podían, digamos, decirle algo como para tirarlo o para llevarlo al desbarranco ese que había. Ujú. Sí, gracias por el comentario. Salvador. Sí, no, tan era para comentar cómo lo miraba yo esa historia y me recordaba algo parecido con la mujer samaritana, cuando les dijo Jesús, pues, a ver quién se atreve a tirar la primera piedra, y nadie se atrevió, y me imaginaba algo como lo que pasó con ella, y al momento de voltearse él a ver quién se atrevía a tirarlo, a apedrearlo, no sé cómo que pensaban hacerle, pero cuando lo vieron de frente tuvieron temor, me imagino yo, o como dijo el hermano, se les velaron los ojos, pero algo ocurrió. Sí. La mujer adúltera, ¿cierto? En Juan Cierto, 8. Sí, cierto, perdón, me equivoqué, la mujer samaritana es otra, la del lago. no hay Perdón. problema. Solo para no confundir. Pero sí, no sé si de repente, bueno, en el texto nos deja con la idea, pues de todas formas, se salvó, parece milagrosamente, y ya no fue su tiempo todavía faltó muchos milagros. Entonces sí, se resuelve en que Jesús predica la palabra y que Él es el cumplimiento y vivió perfectamente y nunca pecó. Consolidamos de qué se trata la historia.
Eduardo. Bueno, yo pondría que Jesús se revela ante los hombres, ¿no? Jesús revela su deidad o algo así ante los hombres. Así es un buen resumen en pocas palabras. Se revela como Dios, como el Mesías. Excelente. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Profesor, Vamos. que las personas de Nazaret, que era de su propia tierra, pues lo rechazaron porque él no cumplía con sus expectativas, ¿verdad? Acerca de cómo sería el Salvador prometido, porque ellos esperaban un líder, un rey que los iba a venir a liberar de la opresión del Imperio Romano, de impuestos, de las exigencias, ¿verdad? Del yugo que tenían del Imperio Romano. Y eso ocurre, como inclusive comentamos en el grupo, a nosotros hoy en una situación parecida, ¿no? De que a veces se nos olvida que el propósito principal de nuestro Señor Jesucristo fue a venir a darnos perdón de pecados y vida eterna con su resurrección. Y entonces muchas veces pedimos en oración, sobre todo en cosas de sanidad, y damos por hecho de que Él vino a cumplir esas situaciones económicas o de solución de problemas, sanidades corporales, y no vino a eso. Y a la vez también que muchas veces, como me pasó a mí, que gracias a Academia Cristo llegué a entenderlo, como por ejemplo en el bautismo, de los bautismos de infantes, pues uno a veces estudia la palabra y no aplica la fe, que es lo que tenemos que aplicar, no la razón, el raciocinio, el cuestionar con nuestra mente humana, ¿no? Y Sí. entonces tenemos que acercarnos a esa palabra con la misma fe que el Espíritu Santo obra en nosotros para aceptar al Salvador, ¿verdad? Aceptar esa salvación. La razón nos sirve en qué? Bueno, la razón podría aplicarse ahí cuando la ley nos muestra que estamos en pecado y que necesitamos venir al Evangelio para obtener ese perdón, Sí. pero cuando cuestionamos otras cosas y pensamos, no, por ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces, la alimentación de los 5,000. No, eso suena como que muy demasiado exagerado, eso es como una fábula o es mucha ficción. Entonces, Sí. no podemos venir con esos cuestionamientos. O La sea, palabra es fiel y verdadera. estamos usando la razón en estos momentos para entender las escrituras, pero cuando la razón va más allá que la palabra de Dios para cuestionarlo, ahí no está sirviéndonos. La razón está cautivo a la palabra, sirve para entender la palabra y hasta ahí y no más. Vamos con Salvador y después Yuraima. El pecado que me enseña a confesar, no encuentro una palabra para a, a describirlo, pero creo que viendo los últimos capítulos de lo que leíamos de Lucas, de los versos 25 al 27, cuando ya está por explotar las personas, que les dice Jesús que en aquellos tiempos de Elías había también viudas, pero nomás uno fue enviada y no precisamente del pueblo, ¿verdad?, de Israel. Y también el leproso, y igual precisamente no un leproso del pueblo, sino de otro, que es sirio. Entonces,
la gente, pues miro yo que no tuvo humildad o no sé qué palabra usar, entonces se Mm, molestaron, fue una de las cosas que les molestó. sí, Y poniéndolo en práctica en mi vida, creo que hay veces que podemos ver a personas que, que no conocen de Dios, pero también Dios está hablándole a ellas, o sea, que a veces nos portamos como estas personas, como los judíos, ah, que nomás pensamos que para nosotros son las bendiciones de Dios o el amor de Dios, sino también es para aquellas personas que aún no conocen de Dios y nos portamos de igual manera y rezongamos o nos molestamos porque Dios quiere hacer algo en esas vidas. cierto, sería algún tipo de egoísmo. Claro, claro, exacto. Ah, Yuraima, ¿qué más? Bueno, yo digo que me enseña a confesar el primer mandamiento, no, ni ellos, cuando no amamos a Dios, y usamos su nombre, ellos maldecían, mentían, engañaban, hacían puras cosas que no, no era alabanza ni adoración a Dios, ¿verdad? Maldecir, todo eso. Entonces me enseña a ver el pecado del primer mandamiento, también del segundo mandamiento, porque Jesús amó de tal manera al Padre que cumplió todo lo que el Padre le dijo. Todo, todo, todo. Y también me enseña el tercer mandamiento, cómo pecaron contra el tercer mandamiento, cómo nosotros vemos que ahí Jesucristo se para en la sinagoga, predica y hace todo eso, puso por alto la palabra de Dios. Nosotros a veces no, muchas veces no hacemos eso. Y también veo que pecamos contra el cuarto mandamiento, contra el quinto mandamiento, porque ellos querían, cuando querían tirarlo, querían ahí, yo ¿qué había ahí? Ellos querían matarlo. También me enseña que se peca contra el octavo mandamiento, porque todo eso ellos lo juzgaron, hicieron todo lo que hicieron. Entonces, bueno, esos mandamientos, esos pecados me llevó a mí a confesar esta historia. Excelente. Y puede ser también falta del primer mandamiento cuando nos da miedo predicar la palabra porque nos van a rechazar. Eso, y vemos a Jesús, pues en todo lo que Jesús hizo, el ejemplo perfecto que no podemos cumplir y también él como nuestro sustituto predicó, aunque lo iban a rechazar, siguió predicando y cumplió todos esos mandamientos que mencionó Yuraima, que nosotros no cumplimos, él sí cumplió perfectamente. Los cumplió todos, todo por nosotros. Ahí vemos su Todo. amor y en qué otra manera vemos el amor de Dios. Ya estamos en la pregunta 3. Ok. Salvador. Sí, muchas gracias. Pues yo veo el amor de Dios en que cuando cuando corretearon a Jesús o lo sacaron a la orilla, pues yo veo el amor de Dios ahí en ese momento en que cuando él se volteó, no se volteó para matarlos o condenarlos por lo que estaban haciendo. Al contrario, él dice que nomás pasó entre en medio y me imagino que debió haber sentido tristeza, ¿verdad? Por Sí, nosotros, por la humanidad. Entonces yo veo el amor de Dios ahí en que él aún así los perdonó y nos perdona a nosotros también. muy bien. Profesor, Hágale. bueno, que las buenas nuevas de Jesús son para los pobres, los cautivos, ciegos, oprimidos, como dice la misma profecía, espiritualmente, como fuimos un día y que Él nos rescató. Por lo tanto, que esa libertad y vistas espirituales son nuestras en Cristo
y que en Cristo ya no somos esclavos ni ciegos, somos libres en Él. Amén. Es un gran consuelo y un consuelo que tiene raíces profundas desde Isaías, esta parte, que todo fue prometido ahí y se cumplió. Y ya no somos ciegos ni esclavos, como dice. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué me enseña a pedir entonces y a hacer en gratitud? Damaris. Yo le pediría a Dios fe y valentía, pastor, para predicar las buenas nuevas a los que están cerca de nosotros, porque muchas veces, pues, cuando predicamos, como salimos a evangelizar, nos rechazan, nos tiran las puertas, cierran las ventanas. Entonces, a pesar de eso, tener esa valentía y esa fe que nosotros vamos con el respaldo de Dios, el respaldo de la palabra del Señor, para llevar las buenas nuevas de salvación. Eso sería lo que yo le pediría. Excelente. ¿Qué más? A mantener mi intimidad con Él por medio de la oración y al adorarlo, profesor. Y también en obedecerle por gratitud, porque su obediencia perfecta me dio a mí y me dio esa santificación, su vida perfecta. Por lo tanto, amar y servir a todo el que me rodea, con piedad, con misericordia, con ese ejemplo de amor y de entrega que Él nos dio aquí en la tierra. Excelente. Yuraima. ¿Puede abrir el micrófono? Ya, sí, gracias. Bueno, ¿qué me enseña? Me enseña acerca de su justicia, de su misericordia. Y qué voy a hacer por amor y agradecimiento al Padre. Voy a dar ley y evangelio. Voy a estudiar las escrituras. Y que sea el estilo en mi vida, que sea ese mi estilo de vida. Eso es lo que me enseña. Como Jesús vino a la sinagoga, ¿para qué? Para estudiar las escrituras. Eso siempre fue. Muy bien. Y Xiomara. ¿Puede abrir el micrófono? Bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué me enseña? Dice Dios a pedir, ¿verdad? Con gratitud a Él. Ok, bueno, yo lo que yo siempre en mis oraciones le pido a mi Padre que siempre su espíritu no se aparte de mí, que siempre me dé discernimiento y mucha sabiduría cada día, y que su palabra, o sea, la ley, lo que está escrito en la Biblia, que yo siga empapada en mi mente, ¿verdad? Para poder transmitirle a los demás que desconocen de su palabra, de lo lindo que es estar en Él, ¿verdad? Eso es lo que yo le pediría al Señor. Muchas gracias. Yo tengo estas cosas apuntadas para orar al final. Y vamos a orarlos juntos. ¿Cuándo sería una oportunidad, una buena situación, pensando en esta historia específica? Salvador. Sí, yo tengo dos situaciones y la primera en la que pensé yo sería como lo comentaba hace poco, sobre estos versículos últimos de 25 y 27. Sería una buena situación al hablarle, porque no debemos de hacernos, como dicen o como decimos, ¿verdad? A veces, hacernos de la vista gorda. Creo que hay veces que en el mismo cristianismo, en la misma iglesia, hay racismo, ¿verdad? Ya sea por nuestra situación tanto económica como raza, lo que sea.
Y creo que esto sería una muy buena situación para mostrarle a las personas que Cristo nos ama a todos por igual, no importa nuestra situación económica, raza, lo que sea, no importa, Dios nos ama y quiere salvarnos a todos. Y la segunda situación sería para aquellas personas que piensan que Salvador Al- no se escucha. queremos a Dios, Dios nos ama y está siempre ha tratado buscar una situación para buscarnos y salvarnos, que nomás Él está esperando que uno acepte esa invitación. No escuchamos bueno no escuchamos bien la segunda situación. La Oh, primera perdón. de racismo, clasismo, lo que sea, dentro de la misma iglesia, que claro, pecado existe dentro de la iglesia, sí. Y la segunda, La segunda era básicamente que para aquellas personas que piensan que Dios no los ama, sino pues, es mostrarles mm, que sí nos ama Dios, que siempre ha estado Él tratando de buscar una comunión, una amistad, una salvación para nosotros. excelente. Xiomara, Sí, bueno, ¿cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Bueno, bueno, en mi pensar, ¿verdad? Yo creo que es de hacerlo en donde hay concurrencia de personas. Transmitir unos versículos de la Biblia, explicarlos, eh, ponerlos con ejemplos de lo que sucede en la vida actual, porque sí, todo está enlazado, todo es cierto lo que está en la Biblia y nos pasa a diario, todo lo estamos viviendo, ya son cosas que se están viendo. Y también transmitirle la palabra a su familia, ¿verdad? Que es el prójimo más cerca que tenemos nosotros, nuestra familia, que también se acercan al Señor porque pronto viene ya y nosotros tenemos que estar preparados verbalmente y emocionalmente, ¿verdad? sí. Gracias, Natalie. Profesor, pienso que gente que sufre, ya sea momentos duros en hospitales, en las cárceles, como usted que está en una especie de misión transcultural, dejó su país, está llevando la palabra a otra cultura, otro idioma, y creo que eso es muy importante porque a veces eh, se tiende a tener temor de no dar el mensaje completo, por decirlo así, o sea, de no transmitirlo correctamente por temor al rechazo cultural o del entorno donde se vaya, ¿verdad? Mm, bueno, muchas gracias. Y Luis, Sí, para mí también es una buena situación de compartir este mensaje. Muchas veces cuando hay personas que, por el contrario, no tienen ningún sufrimiento ni ninguna necesidad y ellos están orgullosos de su situación personal o cómo se encuentran, y mostrarle porque lo que habla acá, el pasaje de Isaías o el pasaje que leyó Jesús, acerca del glorioso Jesús que nosotros tenemos, de la exaltación del Cristo y de todo el cumplimiento de que Él hace no solamente por Él, sino también lo hace por nosotros. Y cuando Él hace eso, nos involucra a todos nosotros. Entonces muchas veces la gloria que uno puede tener, las copas, los trofeos, los títulos, comparado con la gloria de Jesús, quedan muy chiquitos y nosotros debemos exaltarlo a Jesús en ese tiempo, y considero que también es una buena oportunidad. muy bien. Hablando de sufrimientos, eso nos ayuda a transicionar a hablar de este tema que nos toca esta noche.
¿Alguna vez han escuchado de la teología de la gloria y la teología de la cruz? Son dos diferentes tipos de enseñanza acerca de la Biblia. Sí, señor. Son muy diferentes. La Muy teología, diferente. la teología de la gloria. A ver, vamos a ver si suena familiar o si han escuchado. Esa teología de la gloria, profesor, perdone, es como decir, igual el evangelio de la prosperidad que desgraciadamente en muchos lugares lo predican y lo que llevan es a la perdición, sinceramente a la perdición, incluso a la pérdida en muchas personas, porque en muchos lugares piden que den incluso de lo que no tienen y terminan arruinados, porque es así, pues. Pero no es eso, ¿verdad, profesor? Para nada. Pues hablando de la teología de la gloria, sí está correcta lo que dice. ¿La teología es una buena enseñanza? No. Pero queremos saber lo que es para saber que eso no es lo que enseña la Biblia. Entonces, para que entendamos la teología de la gloria, no es lo que dice la Biblia, no es la teología de Jesús, pero dice que nosotros triunfamos ya en nuestros problemas, tanto físicos, económicos, espirituales. Podemos hacerlo porque somos capaces. Y tal vez Dios nos hace capaces para vencer todos nuestros problemas y vamos a ganar, vamos a tener la gloria. Y por eso se llama teología de la gloria. Y la gloria llega realmente a nosotros en esa enseñanza que es falsa. Entonces se enfoca mucho en éxito, prosperidad, y vemos saneamientos de enfermedades que quieren ver esos milagros, ese poder ya ahora en la tierra. Y tú das tu diezmo, Dios te lo va a devolver 100 veces. Eso es gloria. Yo estoy dando para que tenga más. Esta es la teología de la gloria. La gloria al hombre y no a Dios. Sí, cierto. ¿Y cómo? Pero eso, perdone, pero se puede decir también que es igual a la teología de la prosperidad. Bueno, así nos lo enseñó el profesor Abraham Denner, que es igual porque creen que Dios viene a suplir todo lo económico, o que somos por méritos propios o lo que hagamos, vamos a obtener aquello que estamos pidiendo. Sí, claro que eso puede ser relacionado también de nosotros esforzarnos y cuando nos esforzamos, ¿a dónde va la gloria? A uno mismo. Luis, ¿tiene algún comentario? Sí, se ve, no sé si lo compartí acá o no sé dónde, pero creo que hablamos acerca de algunas alabanzas, algún tipo de adoración que la gloria es para el hombre y no le entregan la gloria a Dios. Y, por ejemplo, cantan un cántico que dicen que si gritan los muros se van a caer, o que si aplauden los problemas se van a ir, o que si hace tal cosa. Y eso es parte de la teología de la gloria, porque se glorifica el hombre a sí mismo y le quita y le roba la gloria y la alabanza a Dios. La teología de la prosperidad está un poco agarrada de la mano, pero por ahí estas cosas
una persona que no es próspera, que es próspera en el sentido económico, igualmente le roba la gloria a Dios cuando se autoglorifica a sí mismo. Profesor, Cierto. incluso, disculpe, no sé si mis compañeros acá estuvieron presentes, bueno, por Zoom, la charla que dio hace poco el profesor Nathan sobre hablar en lenguas. Y algo parecido, o sea, que decretan y creen que le pueden ordenar al diablo y que esto va a pasar y que esto no va a pasar. O sea, no, o sea, la gloria es solo Dios, la obra la hace Dios, el Espíritu Santo es el que opera, nosotros somos realmente inmerecedores, somos por su amor inagotable, recibimos lo principal, que es su salvación. Esa es la misión de Jesús vino a salvarnos y para darnos vida eterna. Es como esta misma teología de la gloria, que decretan que no se puede sufrir o inclusive a sus miembros les dicen que si están sufriendo algún tipo de situación, ya sea económica o salud, la que sea, inclusive les achacan que es por su falta de fe. O sea, es algo desastroso, profesor. Sí, y mucho relacionado con poder. En cambio, la cruz, pues vamos a ver en un minuto. Seguimos con Salvador. Sí, una pregunta. ¿Sí me escucho? Sí. Una pregunta. ¿La teología de la gloria vendría abarcando todo aquella teología hombre, no sé, hombre céntrico, que sería prosperidad, todo esto que predica estas nuevas olas del pentecostalismo? Sí, creo que eso es un buen comentario. Sí, es muy hombre-céntrico. Ok. Y excelente. Y sí, la gloria llega al hombre, aunque decimos es el poder de Dios que nos ayuda a hacer eso, realmente cambia el enfoque a ser muy hombre céntrico. Gracias. Yuraima. Sí, cuando yo escucho hablar de la teología de la gloria, o sea, todo eso, prosperidad, todo, entonces yo los escucho y okay, yo les digo que la gloria, esa gloria es una gloria, no es la gloria verdadera, que la gloria se la debemos dar es a Dios y les digo que hay algo más bonito, que es el Dios de la gloria, que esa teología, que lo más bello es el Rey de la Gloria y que lo vemos en toda la Biblia, lo vemos en Abraham, lo vemos en David, lo vemos en Salomón, lo vemos en toda la Biblia, todo lo que estudiamos nosotros. Ahí hay salvación, ahí hay perdón de pecado. Esa es la teología más hermosa que nosotros tenemos que mostrar al Rey de la Gloria. Excelente. ¿Y cómo relacionamos eso con la historia, con lo que aprendemos? Muchos estaban esperando qué tipo de Mesías. Un Mesías Un glorioso. Mesías glorioso, claro, un rey. Ellos por ningún momento pensaron en lo espiritual, en el corazón, en las almas. Ellos nunca pensaron en eso. Ellos pensaron en el poder, más nada. Y entonces, ¿cómo mostró Dios su gloria? ¿En un show de gloria como tal, como esperaban? No, mostró su gloria en hacerse débil. Tomar En la la cruz. forma exactamente, la forma de humano y morir en una cruz. Humillarse, sí. Humillarse. Esta es la teología de la cruz, Sí, que señor. Dios bajó así. Y ahí, colgado en la cruz, se ve glorioso, se ve como rey. Sí. Pues, No. ¿cómo se ve? No, se ve débil, está moribundo, Sí. está sangriento, pero ahí vemos su gloria, porque se sacrificó por nosotros.
Sí, Inclusive, Entonces, profesor, inclusive, perdón la interrupción, lo más tremendo, cuando él le clama al padre y le dice que por qué me has abandonado, porque ujú, él estaba cargando con el pecado de la humanidad entera de todos los tiempos, toda la inmundicia, todo el pecado, la depravación, todo lo malo. sí. Entonces, sí, esta teología de la cruz, lo vemos de no solo en la cruz, pero durante su ministerio Jesús estaba hablando de eso. Cuando dijo a sus discípulos que iba a ser arrestado, iba a sufrir y morir a manos de los sacerdotes, los fariseos. Y Pedro dijo, no, que jamás va a pasar. Jesús dijo a Pedro, déjate de mí, Satanás. Solo estás pensando en las cosas de los hombres, no de Dios. Estás pensando en la gloria. Es que Pedro era teólogo de gloria en ese momento. Y Jesús explicó que el que quiere seguir a él tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz en los Y buenos seguirlo. y seguir a Jesús en los buenos y los malos. Todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Eso no quiere decir que se va a solucionar todos mis problemas, no, pero yo tengo mi fe en Él y yo cargo mi cruz. Como él Yo, dijo, profesor, esas palabras tan bellas, yo hago tu yugo fácil y ligera tu carga, porque inclusive la teología de la cruz implica cuántos a nivel familiar no hemos sido rechazados por venir a Cristo, llegar a una religión, ujú, insultados, vituperados, perseguidos y en otras latitudes hasta asesinados, ¿verdad? sí, y esos son sufrimientos que enfrentamos cuando seguimos la cruz de Cristo. No es que estamos sufriendo para pagar por nuestros propios pecados, sino la cruz de Cristo significa una cruz para nosotros. Nos van a insultar, perseguir, rechazar, pero vivimos para Él, porque no hay nada más que podemos hacer. Como decimos cada vez, cada clase, en amor y agradecimiento a Él, voy a seguirle a Él como me dijo. Aquí es un párrafo de un libro que se llama La Teología de la Cruz, que está disponible para descargar en Academia Cristo. Un muy buen libro. Pero creo que ya no tenemos tiempo Pero para ¿cómo se leerlo. llama? Pero eso, ¿cómo se llama? El El libro se libro. llama Teología de la Cruz. Ah, Sí. Bueno, vamos a ver este resumen. Teología de la Gloria. Triunfamos ya. Soy capaz. No hay problemas. Su mejor vida ahora. Éxito y prosperidad. vida. Teología de la Cruz. Negarme a mí mismo. Cristo me fortalece. Es una lucha diaria. Hay insultos, persecución y rechazo ahora. Pero sabemos que el cielo nos espera. Eso es una introducción a la teología de la cruz. Gloria puede ser tuya ya aquí en esta vida. Cargamos la cruz ahora. Después nos espera la gloria para siempre. Esta gloria ahora no vale la pena, pues tener esta gloria no vale la pena perder la gloria eterna. No, Señor. Bueno, la tarea está aquí para la última clase, Marcos 1. Ahí está y voy a enviarlo en el chat. Vamos a orar
y como siempre, me quedo unos minutos después. Y oremos. Dios nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tenernos aquí y por tu presencia dentro de nosotros, aquí entre nosotros, estudiando tu palabra como Cristo también hizo perfectamente. Pedimos hoy fe y valentía para predicar esta palabra. Pedimos que nos ayudes a orar, a estar contigo en oración, siempre unidos en pensamiento según tu voluntad. Ayúdanos a obedecer tu ley por gratitud y nada más. Ayúdanos a amar, servir a todos que nos rodean, a estudiar las Escrituras. Pedimos que tu Espíritu no sea parte de nosotros y que nos dé sabiduría para entender las Escrituras, para entender tu mensaje de salvación, para poder proclamarlo a otros. Dios, ayúdanos a llevar nuestras cruces. Tú sabes cuáles son y son diferentes para cada uno de nosotros, pero fortalécenos por medio de tu palabra. Danos la fuerza a seguir en esta lucha diaria hasta que llegamos a la gloria eterna, solo por medio de tu cruz. En el nombre de Cristo nuestro Señor, que todo sea según tu voluntad, oramos esto. Amén. 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 Buenas noches. Dios los bendiga. Amén. Amén. Buenas noches a todos. Feliz Gracias, fin de semana, profesor. Buenas profesor, noches, hermanos. compañeras, Pero, compañeros. profesor. Chao.